Buenos días, pues esta mañana vamos a empezar la clase el día de hoy. No sé si ven la pantalla. Buenos días, dije, sí, sí, ¿eh? Vamos a platicar un poco hoy acerca de los métodos para diagnósticos, para realizar diagnósticos de cuencas. Y hoy vamos a hablar también de lo que vamos a evaluar para el lunes, que sería el segundo examen parcial. Entonces, para el método para diagnóstico de cuenca, tenemos acá un resumen de los aspectos que se deberían de considerar. Eh, pero quiero ver si esta es la... Sí es. Aquí tenemos un resumen que tenemos por un lado las técnicas para recolectar la información y por otro lado las herramientas. Tenemos entre esas técnicas la conversación informal con actores de la comunidad, las entrevistas y cuestionarios, la observación directa, los informantes claves, los estudios de caso, los sondeos, los diagnósticos participativos, la revisión de la información secundaria, o sea, toda la bibliografía que se puede consultar. Y dentro de las herramientas tenemos elaboración de transectos, diagrama de tortilla, mapa de servicio, línea de tiempo, mapa de recursos naturales y uso de tierra, calendario estacional de actividades con enfoque de género, análisis de beneficio y mapa de finca con aspecto de género. También, pues, para, para ello, hay una guía metodológica para la elaboración de diagnósticos de subcuencas y microcuencas. En ese sentido, pues esta es una metodología, pueden haber otras como las que vimos la, en las clases anteriores, como la metodología clínica, que la clasifica por medio de 5 componentes de lo que es la hidrometría eh, y otros tecnicismos que le da al tipo de, de información que se va a recolectar. Y pues también hemos visto lo que es la clasificación de la información, cómo recolectar. Entonces, dentro de esta metodología, por ejemplo, tenemos, eh, lo primero es definir, definir si es necesario realizar un diagnóstico por subcuenca y o microcuenca o por unidades territoriales. ¿Por qué? Porque va a depender de las áreas de interés temático para la institución o el proyecto que nos haya requerido dicha información. O puede ser también por medio de unidades territoriales, que pueden ser aldeas, caseríos, cantones, barrios de cada municipio. Entonces, de eso va a depender el, el, el diagnóstico. Entonces, tenemos que definir bien para que de ella sepamos qué, qué área vamos a tomar o qué tipo de información vamos a recolectar. Eh, para eso, pues para eso nosotros eh, elaboramos un modelo biofísico y socioeconómico, mediante el cual se puede
que corresponde a los interrogantes que buscamos, y así es si el diagnóstico se hace por medio de subcuenca o microcuenca o por cantones y municipios. Por ejemplo, en el caso de agua se aplica más el diagnóstico por subcuenca. En cambio, un proyecto de infraestructura educativa se aplica más el diagnóstico por cantón o por barrio, etcétera. Entonces, así va a depender el, el análisis que nosotros vamos a realizar. Eh, entonces, realmente para una guía metodológica como la que estamos viendo, tenemos acá siete pasos. Como les decía, este es un modelo y una guía, pero pueden haber más. Más que todo es para que ordenemos la información que vamos a necesitar, porque a veces eh, tenemos bastante, pero no sabemos cómo la vamos a procesar. Eso necesita que nosotros la ordenemos. Entonces, el primer libro, pues era esto de definir si era en serio ser la el diagnóstico por cuenca o por cuenca. Segundo, hacer este micrófono. No sé quién es, no veo quién. Ya que podía apagar su micrófono por ahí que nos. Bueno. El segundo aspecto es definir los objetivos o propósitos del diagnóstico. O sea, qué objetivo es el que tengo para hacer este diagnóstico. Por lo general, cuando a uno le piden un diagnóstico, le dan los lineamientos la empresa, sea esta la institucional o la empresa eh, gubernamental que le da a uno los lineamientos de qué es lo que quiere, pero en general se realiza, eh, el objetivo siempre se va a realizar antes de desarrollar un nuevo programa. Entonces, por lo tanto, eh, se debe determinar el área y con el fin de ahí partir de la realidad y para que las acciones a realizar sean las más efectivas para no ser un instrumento que no vaya a cumplir con los requerimientos de la institución. Entonces, antes de los objetivos de las realizaciones de diagnósticos, podrían ser, por ejemplo, para conocer los problemas del área eh, geográfica a intervenir, sus causas y los efectos, con énfasis en las actividades que interesan prioritariamente a la institución, programas o proyectos eh, eh, que se realizan para poder, en base a ello o en base a la información que se recolecte, proponer alternativas de solución conjunta con las comunidades para mejorar la intervención del proyecto, para descubrir también nuevos proyectos potenciales en el área, para actualizar los planes de trabajo. Si la realidad pues ha sufrido algún cambio drástico a corto tiempo, para reducir los impactos y efectos de un proyecto en fases definidas, sea en al medio término, la finalización o al final, para comprobar las hipótesis de investigadores y para elaborar documentos que puedan ser útiles para para otros trabajos en el futuro. Entonces, eso es lo que debemos de definir bien los objetivos. Recuerden que los objetivos son los que nos van a marcar el, el cómo, el qué, el cómo y para,
para qué vamos a hacer el trabajo. El tercer aspecto que debemos considerar es la identificación y o selección de la subcuenca o microcuenca. Ahí debemos de hacer la delimitación cartográfica de la cuenca, de la subcuenca y microcuenca con los ríos, la infraestructura vial y límites municipales. Recuerden que una cuenca puede abarcar uno o dos cantones, o uno o dos caseríos, uno o dos municipios y uno o cinco departamentos, como el caso de algunas cuencas. También debe de basarse en las condiciones previas del donante que va a financiar el estudio, o sea, el diagnóstico. Y, por ejemplo, si es para un organismo internacional, ellos ya tienen definido ciertas características. Por ejemplo, el Banco Interamericano del Desarrollo, o sea, el BID, tiene sus propias políticas de trabajo, al igual que el gobierno central de nuestro país o alguna otra institución en particular. También debe estar basada en la identificación y priorización de las áreas críticas dentro del área de influencia del proyecto. Debe por la demanda directa de los actores de la subcuenca o microcuenca, por los objetivos del proyecto previamente establecido. Por ejemplo, si un proyecto de agua seleccionara una microcuenca cuya vocación y potencial es el aspecto hídrico, pues ahí nos vamos a enfocar, y eso lo es. Entonces, pueden haber otros criterios propios de la institución, o el proyecto, pues, eh, tiene que estar bien definido para delimitar el ejemplo, por ejemplo, de interés de la población en la cuenca en participar en el proyecto de la tenencia de la tierra, presencia de otras instituciones con proyectos estratégicos en la microcuenca, presencia de puntos críticos de contaminación, pueden ser desechos sólidos, líquidos, domésticos, sea aguas residuales, agrícolas o industriales. Otros criterios que la subcuenca, a que la subcuenca es la fuente abastecedora de agua para la población, aguas abajo, por la presión sobre el uso de los recursos, etcétera. El otro aspecto sería el que tenemos como número 4, que es el reconocimiento cartográfico y de campo de la subcuenca y microcuenca seleccionada. Aquí básicamente es la selección del material cartográfico necesario para el reconocimiento de campo, la gira de campo con el objetivo de identificar las variables determinantes y trabajar con dichas variables en un modelo preliminar. Acá lo importante es contactar con los actores de la subcuenca y o microcuenca. Luego tenemos el número 5, que es el diseño o selección de la metodología e instrumentos metodológicos para desarrollar el diagnóstico. Aquí básicamente la selección del tipo de metodología o sea, el diagnóstico puede realizarse a través de sondeos, a través de encuestas, a través de entrevistas, talleres participativos, talleres de diagnóstico rurales, reuniones con representantes e informantes claves, eh, fichas o guías técnicas. La metodología mencionada, pues, puede o no ser excluyente, es decir, pueden
combinarse dos o más de estos factores. Cada metodología tendrá sus propios instrumentos metodológicos de acuerdo a los objetivos del proyecto. La información clave que se necesita es documentar los tiempos con que se cuentan para desarrollarlo. Por ejemplo, un taller de diagnósticos rurales participativos se puede utilizar una herramienta como mapa de cuenca, mapa de población y servicios principales. También puede verse los problemas de la comunidad, organización, etcétera. Las herramientas participativas tienen la virtud de apropiarse, tienen la virtud de apropiarse de la de que la población participe. En cambio, por ejemplo, en el caso también existe, perdón, existe también, por ejemplo, otras formas de recolectar la información y se define, por ejemplo, la guía, la herramienta participativa, hacer fichas, guías técnicas, etcétera. Luego tenemos el número 6, que es la identificación, selección y capacitación del equipo de facilitadores de los talleres, entrevistas, encuestas, fichas, etcétera. El equipo de facilitador debe de conformarse por un personal de interdisciplinario. Por ejemplo, deben haber biólogos, agrónomos, civiles, sociólogos y otros trabajadores sociales, economistas, administradores de empresas, educadores. Depende de los objetivos, pero así va a ser el número de especialistas o de profesionales que intervienen en una cuenca. Por lo general, cuando uno hace una cuenca, si no tiene todo este apoyo de otros profesionales, uno tiene que consultar, eh, por ejemplo, el caso de la obra civil, conceptos básicos de construcción. Si son biólogos, si no tiene uno biólogos, pues conocer la flora y la fauna, conocer lo que las áreas protegidas, el listado de plantas de áreas protegidas que están restringidas, etcétera. O sea, conocer las otras especialidades cuando a uno le toca hacer un trabajo. Pero ya cuando uno está inmerso en una institución, pues ahí están los demás profesionales donde cada profesional aporta su experiencia en base a la información que se tiene disponible. Luego tenemos eh, bueno, otra cuestión que, por ejemplo, cuando uno le toca trabajar solo, pues debe de, de documentarse bien para que pues, maneje la terminología de los demás profesionales. Luego, el 7 es la determinación de los criterios económicos, físicos, ambientales, culturales y sociales que permitan determinar el número de talleres a realizar por su cuenca y o microcuenca. De acuerdo a criterios físicos, pues podríamos seleccionar, por ejemplo, 3 talleres para una subcuenca, haciendo uno para la parte alta
otro para la parte media y otro para la parte baja, tomando el concepto de los actores que hay en cada una de estas partes que conforman la cuenca. Eh, en cuanto a la aplicación de criterios ambientales, podríamos hablar de subcuencas homogéneas y si presentan las mismas características ambientales, pues unir dos o tres subcuencas y realizar un taller para la parte alta de las tres subcuencas y así sucesivamente para la parte media y la parte baja. Otros criterios para la determinación y ejecución del número de talleres son cuando existen dos subcuencas vecinas y en una de ellas existe poca población que se encuentre dispersa en el territorio. Y además dicha población pues desarrolla sus actividades económicas y sociales en la subcuenca vecina. También cuando haya una subcuenca donde se han realizado talleres diagnósticos participativos, recientemente esa información pues, es vital y se debe tomar en cuenta con eh, validando dicha información con los actores. También es viable y pues no realizar otras actividades si ya se hicieron. En las subcuencas cuya población es significativamente mayor y que además tienen el mayor número de divisiones administrativas, sean aldeas, caseríos por municipio, pues debe realizarse mayor número de talleres, ya que los impactos de la población y presión sobre los recursos naturales pueden estar causando un desequilibrio ecológico que podría ser irreversible. Luego la identificación y selección de los actores claves de las subcuencas o microcuencas que participarán en los eventos, talleres, consultas, entrevistas, etc. Acá los directivos y líderes de la comunidad de la subcuenca y o microcuenca, hombres y mujeres, en la medida de lo posible eh, deben de trabajar con enfoque de género y equidad en la población durante el diagnóstico, eh, es decir, trabajar para que la participación de la mujer no sea únicamente reflejada en el número de participantes, sino que a través de su análisis crítico de la información como la capacidad de negociación. El número de participantes por comunidades pues, debe ser representativo. Entonces hay que recordarse que la participación de la mujer en los eventos, diagnósticos, talleres, consultas, entrevistas, no debe estar reflejada solamente en el número participativo, sino a través de su análisis. Eso es lo que cuenta. Luego, en el número 9 dice selección del lugar donde se realizarán los eventos, talleres, entrevistas, etcétera. Aquí básicamente en la comunidad, la aldea, caserío o barrio, y en la medida de lo posible debe seleccionarse un lugar que sea accesible para la mayoría de los participantes. El local se recomienda que sea un lugar eh, techado, amplio, iluminado, que disponga del mobiliario necesario para desarrollar las herramientas, ejemplo, escuelas, casas comunales, etcétera.
La administración se deberá proporcionar un ambiente, o sea, que está apoyando ese diagnóstico, un ambiente en el cual los participantes se sientan cómodos, eh, que les permita expresarse y desarrollar normalmente durante los eventos. Luego tenemos el 10, que es la convocatoria a los eventos. En la convocatoria a los eventos, básicamente la estructura del mensaje de la convocatoria, pues el mensaje debe ser cuidadosamente analizado, atractivo, poniendo elementos claves que motiven la participación de la comunidad. Debe ser claro de tal manera que identifique fácilmente el objetivo de la reunión, quien convoca, sea la institución o proyecto, lugar del evento, comunidad local, horarios, etcétera. Los métodos de convocatoria pueden ser escritos, hacer una carta personal o carta a la organización local o tal vez pueden usarse medios masivos como anuncios en la radio, a eso le llamamos cuñas en la radio. Estos son importantes, sobre todo en el caso de la mayoría de la población que no sabe leer, sea la población analfabeta. Carteles en lugares claves, etcétera. La ejecución de los talleres. En la ejecución de los talleres, que sería el número 11, la duración del evento se puede realizar en 1 o 2 días, dependiendo de la disponibilidad de tiempo y recursos de las instituciones más y comunidades. Los horarios, utilizar horarios más convenientes a los participantes de las comunidades, teniendo en cuenta sus limitaciones, sus accesos y transporte. La logística es recomendable para poder dar alimentación a los participantes y, si fuera posible, transporte. El equipo y material a utilizar. El equipo debe seleccionarse aquel que se adapte a las condiciones del local. Por ejemplo, si se cuenta con energía eléctrica, puede utilizar de un autoproyector, o si no, pues un rotafolio. Va a depender de las condiciones donde se van a desarrollar los eventos. Materiales deben ser elaborados con la debida anticipación, adecuados a la actividad y en cantidades necesarias. Bueno, también deben tenerse algunos criterios para desarrollar el taller. Deben permitir, por ejemplo, la accesibilidad del lugar por parte de todas las comunidades para participar, escoger el lugar donde esté concentrada la mayor parte de la población de la Chilpenca y por ende el número de participantes al taller. Las condiciones del local deben tener algunas características mínimas, que sea un lugar techado, que se tenga pared disponible para poder pegar papelógrafos, que sea amplio, iluminado, que reúna condiciones de privacidad, preferentemente que disponga de mobiliario, sillas, mesas y pizarras. La recolección entonces sería la recolección de información a través de fichas, encuestas o entrevistas. Acá pueden ser diseñadas por el personal interdisciplinario, sino cuando te toca, por lo general, cuando se hace un trabajo, no sé, por el aspecto económico, siempre que
y nos ha tocado trabajar alguna cuenca. Por lo general siempre van un agrónomo, un, un trabajador social o trabajadora social y un educador. Son los tres, o sea, son los tres que por lo general van en un proceso, dependiendo económicamente del financiamiento o del financista, pues así se hace el proyecto, pero realmente no es no es lo ideal, pero sí se puede realizar. Máxime si se conoce el territorio, pues es más fácil. Por ejemplo, si alguien participa en una cuenca, una subcuenca, una microcuenca aquí en Alta Verapaz y es del área, pues tiene mayor conocimiento del territorio y sus aportes o su experiencia va a ser mejor que alguien que venga de otro territorio, porque no conoce el área, la población, culturas, etcétera. Entonces, la recolección de la información puede ser diseñada por el personal de siempre. Debe ser pasada y realizadas por personal técnico debidamente capacitado, o sea, se deben hacer las pruebas antes de pasar la, las boletas, o sea, las que finalmente van a quedar con las preguntas preconcebidas, debe contar con su guía técnica para asegurar el informante de los criterios de la información, permitir recopilar información más detallada que por cada componente y debe servir como mecanismo de participación. Eh, bueno, existen varios modelos de encuestas, pero deben ser las más completas para poder recopilar la información. Pueden hacer fichas de sistemas de producción, de sistemas agroforestales y conservación de suelos, entrevistas con alcaldes, con miembros de la organización administrativa, los del comité de aguas, de los del alcantarillado sanitario, etcétera. El análisis, la interpretación de la información de los talleres, que es el número 13. Básicamente, este análisis deberá realizarse por el equipo o la persona que esté a cargo del proyecto. Se requiere la interpretación cuidadosa de las características biofísicas, socioeconómicas y ambientales, de tal manera que se interrelacionen y correlacionen, obteniéndose así la caracterización de los problemas o la problemática de la población que habita en la subcuenca o microcuenca y el conflicto con la capacidad de carga de la subcuenca y microcuenca. En todo este análisis es importante también tener en consideración respecto a los aspectos culturales de los actores de la subcuenca y por los aspectos legales que respecten o limiten el accionar de los proyectos de cuenca. Entonces, es básicamente, es sumamente importante hacer un buen análisis porque se puede tener buena información, pero si no se hace una buena interpretación, no se va a poder eh, interpretar toda esa información recolectada. Entonces es importante hacer todo ello. Luego tenemos como número 14 la recopilación de información secundaria. Sabemos que la información secundaria pues es la información que ya existe, o sea, de las subcuencas, microcuencas, toda la información previa que haya sido generada y procesada
por instituciones o entidades, diagnósticos, características, carpetas comunitarias, carpetas de proyectos que ya estén ejecutadas o en proceso de ejecución o de gestión, censos, etcétera, que pueden ser utilizadas como fuente de información, comparación y verificación. Este proceso eh, es de levantamiento, perdón, de información secundaria puede ser realizada previo a la recolección de la información, o debería ser realizada previo a la información primaria para ya tener el conocimiento de qué información existe, qué se puede actualizar y qué se debe de generar en el campo. Luego el 15 tenemos eh, la utilización de información cartográfica, sistema de información geográfica, sistema de información de tierras o sistema de información ambiental. Eh, para la caracterización de la información biofísica, socioeconómica y ecológica de la cuenca, de interés, pueden utilizarse mapas cartográficos y si es viable y accesible utilizar sistemas de información geográfica eh, para desarrollar los diferentes mapas temáticos. Eh, esto es, aquí es donde es importante lo del sí. Por ejemplo, para la parte biofísica de mapas climáticos, precipitaciones, zonas térmicas, eh, canículas, mapas de uso actual, uso potencial y conflictos de uso del suelo, entre otros, parte socioeconómica y el mapa de servicio. O sea, aquí es donde es importante la utilización del sistema de información geográfica, que es lo que uno debe de manejar en un programa para que se trabaje y se pueda interpretar estos mapas. Tenemos como aspecto número 16 la determinación de la estructura lógica del diagnóstico. Acá básicamente para la elaboración del índice o contenido temático del diagnóstico deberá tomarse en cuenta que responda
Recording in progress. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte, ¿verdad? Creo que vamos ya por el 16, entonces vamos venía la parte del... Vamos a ver la parte del... Permítame un ratito, vamos a ver. Se puede salir más tarde para que esté tipo 3 de la mañana, ¿no? Tengo que decir que vamos a ir a almorzar y luego no temprano. No puede estar a las 3, ¿verdad? No, no. Aquí salimos de tal vez la... No, y pues, bueno, continuamos entonces. Estamos acá. Eh, bueno, vamos a ver. Buenos días. Nos habíamos quedado, decíamos, en la última, que es la devolución y validación de los resultados obtenidos de los actores de la subcuenca. Aquí básicamente es una presentación ya final de la información que se recolecta, que sería la información preliminar, porque al final pues se hace un informe completo, pero aquí es la información debe estar ya lo más completo en el sentido que la población se entere del trabajo que se pudo realizar en su comunidad, porque es algo muy importante socializar. Em, luego tenemos, tenemos luego la parte esta las etapas que lleva un diagnóstico. Bueno, enfocado a la cuenca. Las etapas del diagnóstico de un proyecto que aquí lo enfocamos para una cuenca. Aquí la etapa previa, pues es la selección de la metodología
elaboración de instrumentos metodológicos, las fichas, capacitación del equipo técnico. Eh, Básicamente, esto es la etapa previa. Luego, la etapa número 1 son las visitas previas a, al caserío, a los caseríos, aldeas, eh, que conforman la cuenca. Luego es el taller de diagnóstico. Tercero sería las visitas técnicas por componentes. Y la etapa 4 sería la integración del análisis de la información. En la metodología, pues también vemos la metodología de los instrumentos obtenidos y equipo capacitado, serían los productos que se obtienen en cada etapa. Luego la ficha con información inicial. Luego tenemos la información resultante que complementa la información inicial. Tenemos también las fichas con información técnica por componentes específicos y el diagnóstico en sí, ¿verdad? El documento diagnóstico. Es importante para la toma de decisiones, para cruzar áreas, cruzar acciones. O sea, la, la metodología lo que nos permite es presentar un diagnóstico para que ya en base al diagnóstico pues se puedan hacer los planes de acción para la subcuenca, que básicamente son los mecanismos de participación y coordinación para el manejo integral de la... Ingeniero, Y, buen día, disculpe que lo moleste. Fíjese sí. que me voy a tener que desconectar porque tengo un inconveniente. Va, está bien. Solamente llena su asistencia en Google Form y le puede poner en el tema de hoy eh, metodologías y etapas de un diagnóstico de cuenca. Está bien, ingeniero, muchas gracias, lo agradezco. Entonces les decía de que básicamente esta metodología es importante que nosotros la podamos trabajar. O sea, esta es una de las metodologías que se pueden usar en el análisis de una cuenca. Luego, a ver, tenemos algunas características y aspectos de manejo de los indicadores. Deben ser medibles y fáciles de cuantificar, tangibles, aplicables sobre un rango de diferentes ecosistemas y sistemas económicos y sociales. La recolección de datos debe ser fácil y de bajo costo, adecuados al nivel de agregación del sistema de bajo análisis. Debe ser posible involucrarse a la población, debe ser realista y alcanzable. Deben especificar un solo resultado medible para lograrse. Son aspectos que se deberían de considerar. Entonces, en lo que respecta a este diagnóstico, pues básicamente en estas etapas del diagnóstico, es lo que estábamos viendo, esto es importante, pues nos va a dar la información de lo que nosotros debemos de considerar. Es como un logograma. Luego, lo que vemos aquí es pues los aspectos que deben tener para una línea base. Recuerden que la línea base es la información que vamos a recolectar desde la cuenca. Y en el caso de la cuenca, pues esta línea base es el marco de referencia cualitativo y cuantitativo que sirve para poder analizar los impactos y cambios a nivel fisiobiológico y socioeconómico relacionados con la implementación de actividades de un plan o proyecto. En los proyectos de manejo de cuencas ambientales y de recursos naturales, los cambios e impactos se producen a mediano o largo plazo. Sin embargo, es importante monitorear los procesos para establecer los ajustes necesarios y sustentar la intensidad de acciones en determinados componentes con el fin de asegurar
los productos esperados. En periodo de corto plazo se habla de 3 a 4 años. La mayoría de cambios pueden ser poco relevantes en magnitud y tendrán bases contundentes de sostenibilidad. Por lo tanto, pueden alcanzar en este horizonte el tiempo y los umbrales de cambio que permitirán tomar decisiones, sustentar la necesidad de intensificar y fortalecer determinados componentes para asegurar los productos del proyecto, demostrar los beneficios del proyecto, proveer criterios o información para la formulación de propuestas de continuidad del proyecto. Y pues los indicadores deben ser indicadores de impacto, indicadores de efecto, indicadores de resultado, indicadores de proceso o producto. También se hablan de unas variables. Las variables, pues, van a ser variables, pueden ser variables estáticas. Dentro de esas variables estáticas, por ejemplo, el grado de autogestión de las comunidades, eh, en las zonas de estudio, variables que van a tener relación directa con el proyecto. Los indicadores comunes pueden ser globales o indicadores claves. Muchas veces oímos de indicadores claves, son aquellos que tienen el efecto principal y que permiten evaluar el impacto básico del proyecto. Y las características que aquí estábamos hablando de los indicadores. Además de esto, pues los indicadores deben ser también, deben de ser específicos y cuantitativos, prácticos y claros, deben repetirse a través de tiempo, deben ser significativos para interpretar la sostenibilidad, deben ser sensibles del sistema, deben ser confiables, deben ser relevantes, deben ser eficientes, deben ser específicos, deben ser sencillos. Ahora veamos los ámbitos y selección de indicadores. Básicamente acá vemos 3 aspectos. En el caso de la cobertura espacial, que serían las regiones, las cuencas, microcuencas, parcelas, comunidades, municipios, familias. Las variables determinantes serían las físicas, biológicas, subcuencas sociales, económicas o ambientales. Y a nivel de los componentes o actividades del proyecto, sería la organización y participación, capacitación, extensión y asistencia técnica, incentivos, educación ambiental. Entonces, la utilidad de los indicadores seleccionados para una línea base es muy importante. Bueno, nos va a permitir monitorear el avance, las bondades y realizar estos ajustes de los diferentes estrategias, métodos y aplicaciones técnicas que se realizan en el proyecto, obtener datos e información para tomar decisiones orientadas a identificar o intensificar y fortalecer la determinada actividad para asegurar los compromisos esperados de los proyectos. Obtener información para respaldar la continuidad del proyecto, demostrar con datos e información cualitativa, plantear acciones estratégicas y proveer criterios e información para la gestión y formulación de propuestas de continuar el proyecto.
En el caso de la planificación para las cuencas, pues se habla de bueno, primero pues el plan de manejo de cuenca, o sea, ¿qué es el plan de manejo de la cuenca? Pues básicamente hacer un proceso importante al inicio de la planificación, pues se va a identificar el objetivo y el manejo de la cuenca, subcuenca, microcuenca, etcétera. Básicamente los planes de manejo de cuencas son el contexto global, se conceptualizan como instrumentos directrices para ordenar las acciones que requiere de las cuencas hidrográficas para lograr un uso sostenible de sus recursos naturales. El diseño del plan de manejo de cuencas requiere de una formulación técnica, enfoque, luego definir el modelo que le corresponde y finalmente el proceso técnico social para definir las actividades. Acá vemos, por ejemplo, en esta gráfica, el plan global y el plan de una microcuenca. En ese sentido, vemos, por ejemplo, para una microcuenca se toma prioridad dependiendo del objetivo. El plan global, por ejemplo, sería el plan maestro general de la cuenca, que sería el general. Bueno. Luego tenemos los planes de las microcuencas. Va a depender del, del, de la importancia. Por ejemplo, en este caso, vemos que se toma microcuencas y esa va a ser la prioridad. Por ejemplo, si en esta microcuenca, en alguna de estas microcuencas necesitamos tener información detallada del bosque, ¿no? La comunidad, la finca y la microempresa, viendo siempre una cuenca desde la parte alta, media y la parte baja. Entonces, para la sistematización de la información, se utilizarán los modelos de georreferenciación y análisis espacial de datos físicos, geofísicos y socioeconómicos, además de la organización, que se vaya a tener. Pero vamos a cambiar un poquito de ubicación. Entonces, les decía que básicamente el objetivo es tener claro la información que nosotros vamos a trabajar. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta lo que vamos a día de hoy platicando. Antes de que se me olvide, toda esta información que les estoy trasladando del diagnóstico de una cuenca, la pueden consultar en el documento que subí a Classroom, que se llama Manual de una cuenca. Manual de una cuenca desde en ese documento, ahí está toda esta información que yo estoy trasladando el día de hoy, que básicamente está desde la página 44 a la página 53, si no estoy mal, ahí pueden ustedes consultar esta información del diagnóstico de una cuenca, de los documentos que he subido al aula Claro, entonces ahí pueden ustedes corroborar esta información para estudiarla. Entonces, quiero que llenen su asistencia el día de hoy en Google Classroom. Como decía, el tema es el diagnóstico y metodología diagnóstico y metodología en una cuenca. Entonces pueden leer en claro y también lo suben acá al, al Zoom, al chat de aquí de Zoom, por favor. Entonces me avisan cuando lo hayan hecho, luego vamos a hablar de qué vamos a evaluar en el examen
eh, número 2, que sería el examen parcial que está programado para el lunes. Entonces, llenen su asistencia, por favor, y luego vamos a platicar de lo que vamos a evaluar. Ya llenamos su asistencia de hoy. Jair, Va, pues vamos a platicar. Entonces, eh, para el examen parcial, el número 2, que es la otra semana, o sea, el lunes, mejor dicho. Bueno, antes que se me olvide, ya le subí las guías para el plan de manejo de la cuenca. Ahí les puse los aspectos ya para que, para que no se pierdan de la información que hay que recolectar. Y también subí la guía específica para el informe de la y presentación de las experiencias de trabajo que hayan realizado que tengan relación con Cuenca. Entonces les reitero que todos lo hagan, ¿verdad? Si alguno no ha hecho un trabajo, pues que pudiera ahí hacer Recording stopped. ahí, ¿cómo se llama? Recording in progress. Que pueda ahí realizar un trabajo que tenga relación y lo pueda presentar, ¿verdad? Ahí están las fechas, ya lo subió. Entonces, para el examen parcial número 2, vamos a evaluar lo que hemos visto hasta el día de hoy, las presentaciones que hemos visto el día de hoy, como decía, la documentación de base que van a consultar es este manual de cuencas que ya les subí y vamos a ver si tengo por acá también el trabajo de tesis del río Los Esclavos. O sea, si lo tengo por acá, o sea, para que ustedes anoten ahí y eso es lo que o sea, lo que hemos visto serían, pero repitiendo, lo que hemos visto de la unidad número 3 a número 5 que abarca, permítanme, que abarca lo relacionado a
lo que es eh, lo que es la caracterización biofísica y socioeconómica de una cuenca y todo lo que lleva esa, que conlleva el desarrollo de esa temática, la cual la encuentran en la tesis. Vamos a ver, yo creo que ayer la subí, si no estoy mal, a Claro, pero ahorita le voy a dar el nombre. Como tienen bastantes documentos, ahorita vamos a decirlo. Está por acá. Vamos a ver. Recording stopped. Vamos a tener eso solo para que tengan claro qué es lo que van a estudiar. Así que tengo la. Vamos a ver, aquí está. A ver, la tesis se llama. Ese sí lo subí. O sea, toda la información que les estoy mencionando está subida, claro. Pero, tío, o sea, decía que uno es el de manejo de cuencas, manual de manejo de cuencas, ahí de la página 40 a la 53, por ahí está toda la información que hablamos del ¿cómo se llama? Del diagnóstico de una cuenca. Y el otro documento es vamos a ver, por aquí lo tengo. Ujú. Cuenca, vamos a ver, es raro, ya. Voy a meterme de una vez a Claro, porque ahí lo subí ahí, pero le puse unas que era un trabajo de tesis, estudio, entonces tengo abiertos varios archivos acá, planificación, aquí está. Se llama, el otro trabajo que van a leer se llama, el documento se llama, aparece como Rosales, Mónica, tesis, caracterización. Mónica, dice Rosales, Mónica, tesis, caracterización. Y el documento completo se llama Caracterización de la cuenca hidrográfica del río Los Esclavos, Guatemala, sistematización de práctica profesional. Así se llama el trabajo de tesis. Ese trabajo quiero que lo repasen bien. De aquí fuimos explicando toda la caracterización biofísica biofísica y socioeconómica de una cuenca. Entonces quiero que lo repasen, que lo estudien, eh, principalmente de lo que es vamos a ver, principalmente desde lo que es la página 34, si no estoy mal. Vamos a ver, desde la página, sí, desde la página 29 en adelante. Quiero que repasen toda esa tesis, ahí está, vamos a, a
a desarrollar o formular preguntas y ejercicios en base a esta tesis. O sea, repasen bien, ya vamos a hacer algunos ejercicios tomando de base las fórmulas que aquí existen para cálculo. Entonces, sí les pido que repasen bien esta tesis, que repasen bien todo lo que se refiere a la caracterización biofísica, que revisen bien todo esto aquí porque son resultados y está la forma en cómo obtuvieron los resultados. Entonces, creo que es de la 29 hasta la 87, creo que está la mayor parte de la información que necesitamos que repase. Entonces, repasen esa tesis, de ahí saqué algunas presentaciones, repasen lo del manual, que les mencioné también, manual de cuencas, y lo que el ingeniero Wilmer les dio también, repasen lo que el ingeniero Wilmer les dio, de cómo la utilización o sea, la georreferenciación, eh, el tipo de coordenadas que se deben utilizar para georreferenciar y la aplicación del sistema de información geográfica. Entonces, no sé si tienen alguna duda De la tesis, ¿de qué página había dicho? de la página 29 a la página 87. De la 29 a la 87, ahí está toda la descripción de la tesis. Lo único que no van a leer es eh, conclusiones, recomendaciones, bibliografía. De ahí todo lo que está desde la página 29 hasta la 87. Ahí está toda la información de la, de la tesis. Entonces, o sea, eso es lo que yo le estoy poniendo, pero sí denle una leída a la tesis, porque arriba está la parte teórica, ¿va? Entonces, la parte teórica es bueno que usted la repase. Ya lo que estoy hablando ya son los resultados. Entonces deben de saber lo que es el uso actual de la tierra, la intensidad de uso de la tierra, las zonas de vida, sistema de información geográfica. Bueno, sistema de información geográfica también es parte de lo que dio el ingeniero Bill Metteni. Eso también voy a preguntar. El recurso hídrico y la caracterización de los esclavos. O sea, eso lo decía es la revisión de la literatura, la teoría, pero ya la otra es la parte práctica. Entonces, les recomiendo que lean toda la tesis, pero yo voy a hacer más énfasis en esas páginas. Y el manual, leanlo de la página 1 hasta la 57 para que tengan contexto de lo que es el diagnóstico. Entonces, eso sería para el examen del lunes. Solo vamos a ver. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, si no, pues vamos a ver esto. Si no hubiese alguna otra duda, pues ahí lo vamos a dejar. Solo les encargo que llenen su asistencia. Para el día de hoy. Entonces, esta es la tesis que les decía, por si si no la han revisado. Esta es la tesis que van a estudiar. Caracterización de la cuenca hidrográfica Río Los Esclavos de Guatemala, sistemación de práctica profesional. Bueno, entonces, ya se va a acabar el tiempo acá. Entonces, terminamos acá la clase del día de hoy y repasen bastante la evaluación que ya que les he estado trasladando ahorita, más los documentos que van a estudiar. Entonces, quedamos ahí. Si no hay alguna duda, pues lo dejamos acá por el día de hoy y nos vemos hasta el lunes.
Vamos hasta el lunes entonces. Si no hubiera alguna duda, nos vemos hasta el lunes. Y les encargo que estudien, que repasen. Sería todo por mi cuenta en este día. Entonces nos vemos el lunes entonces. Nos vemos siempre. Pues nos vemos hasta el lunes, que Feliz día, ingeniero. el fin de semana y repasen bastante.